¿Sabías que los colores con los que pintas tu casa pueden tener un impacto espiritual según la Biblia? En Proverbios 24, 3-4 leemos: con sabiduría se edifica la casa, con inteligencia se afirma, con ciencia se llenan sus cámaras de todo bien preciado y deseable. Esta enseñanza nos revela que el hogar es más que un espacio físico, es un entorno que debe reflejar paz, bendición y armonía. Pero ¿qué ocurre cuando ciertos colores cargados de simbolismos negativos alteran esta atmósfera espiritual? Hoy exploraremos qué colores pueden atraer pobreza, conflictos y dificultades según principios bíblicos y espirituales. Te mostraremos cómo la elección adecuada puede influir en la protección y prosperidad de tu hogar. ¿Estás listo para descubrir lo que la palabra de Dios enseña sobre esto y cómo puedes transformar tu casa en un refugio de paz y bendición? ¿Alguna vez te has preguntado si los colores que eliges para tu hogar pueden influir en tu vida espiritual y material? Aunque parezca sorprendente, la Biblia nos revela que todo en nuestro entorno, incluso los colores, puede tener un impacto profundo en nuestro bienestar. En Proverbios 24, 3-4 leemos: con sabiduría se edifica la casa, con inteligencia se afirma, con ciencia se llenan sus cámaras de todo bien preciado y deseable. Esta enseñanza nos revela que el hogar es mucho más que un espacio físico. Es un ambiente que puede estar lleno de bendición o, por el contrario, abrir puertas a influencias negativas que alteran la paz, la armonía y la prosperidad de quienes viven en él. A lo largo de las Escrituras, Dios mostró que los elementos visuales tienen un significado espiritual poderoso. Desde el tabernáculo hasta las vestiduras sacerdotales, cada color fue cuidadosamente seleccionado para transmitir un mensaje divino. En Éxodo 28, 5-6, se describe cómo Dios ordenó que las vestiduras del sumo sacerdote fueran confeccionadas con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí, colores que simbolizaban poder, realeza y santidad. Esto nos demuestra que los colores no son solo una cuestión estética, sino que tienen un impacto espiritual que no podemos ignorar. Si Dios fue tan específico al elegir los colores que rodearían su presencia, ¿no deberíamos ser también cuidadosos con los colores que rodean nuestro propio hogar? Muchas personas eligen los colores de su casa únicamente por moda o gusto personal, sin darse cuenta de que ciertos tonos pueden estar asociados a simbolismos negativos que afectan el ambiente espiritual. La Biblia nos advierte que lo que permitimos en nuestro entorno puede influir en nuestra paz interior, nuestras finanzas e incluso nuestras relaciones familiares. En Josué 7 encontramos la historia de Acán, quien tomó para sí objetos prohibidos que incluían un manto babilónico de vivos colores. Aquella prenda aparentemente inofensiva desató una maldición sobre el pueblo de Israel, trayendo derrota y sufrimiento. Este relato revela que no se trata solo de objetos materiales, sino del mensaje espiritual que representan. Algunos colores están asociados en la Biblia con tristeza, desesperación e incluso destrucción. En Lamentaciones 4:8 se describe cómo el sufrimiento del pueblo de Jerusalén se reflejaba en sus rostros oscurecidos. Su aspecto es más oscuro que el hollín. No se les reconoce por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Aquí el color oscuro simboliza desesperanza, aflicción y juicio divino. Aunque este pasaje habla de una condición física, también revela cómo ciertos tonos pueden llegar a transmitir una carga espiritual negativa. Imagina que tu hogar, el lugar donde buscas refugio y descanso, está rodeado de colores que, sin saberlo, están enviando un mensaje de opresión y carencia.
El enemigo, conocedor de los símbolos espirituales, intenta distorsionar elementos que Dios creó para bien. Así como la luz simboliza la presencia divina, los colores sombríos y apagados han sido utilizados para transmitir confusión y desaliento. En el libro de Joel 2:2 se describe un día de tinieblas y oscuridad, una jornada de nubes y sombras que simboliza destrucción y calamidad. Aunque este pasaje se refiere a un evento profético, nos muestra que los tonos oscuros pueden representar un ambiente pesado y desolador. No es casualidad que muchos lugares asociados con la tristeza o el malestar espiritual estén saturados de colores lúgubres que intensifican la sensación de desesperanza. Algunas personas han experimentado cambios negativos en su vida después de introducir ciertos colores en sus hogares. Un hombre relató que tras pintar las paredes de su sala con un tono gris oscuro, comenzó a sentir que el ambiente se volvía pesado y sombrío. Los conflictos familiares aumentaron y las dificultades económicas se hicieron más frecuentes. Al buscar dirección en la oración, comprendió que ese color estaba generando una atmósfera de opresión en su hogar. Decidió repintar su casa con colores cálidos y claros, y poco a poco la paz volvió a su familia. Esta experiencia nos recuerda que Dios nos llama a vivir en ambientes que reflejen su luz y su paz. En Mateo 5:14 Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta poderosa afirmación revela que la luz y por tanto los colores claros y brillantes están asociados con la presencia de Dios. Al permitir que nuestro hogar esté rodeado de tonos que evocan claridad, alegría y esperanza, estamos invitando la bendición divina a nuestras vidas. La luz no solo expulsa la oscuridad, sino que también simboliza la revelación de la verdad y la manifestación del amor de Dios. Los colores que elijas para tu hogar deben ser un reflejo del ambiente espiritual que deseas establecer. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y que cada detalle en nuestro entorno tiene un propósito. En primera carta a los Filipenses, 14:33 se nos recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Esto implica que nuestros hogares, al ser espacios donde buscamos descanso y comunión con Dios, deben reflejar esa paz en cada elemento, incluyendo los colores que elegimos. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, les instruyó que al llegar a una casa dijeran: paz sea a esta casa. Lucas 10:5. Esta enseñanza nos revela que cada hogar puede ser un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Pero para ello es necesario que ese ambiente esté alineado con principios espirituales. Los colores, aunque parezcan un detalle insignificante, tienen un impacto directo en la atmósfera del hogar y en la manera en que las personas se sienten dentro de él. Por esta razón, es importante orar y buscar dirección antes de elegir los colores que rodearán tu hogar. Dios desea que vivas en un ambiente lleno de su presencia, un lugar donde su paz, su provisión y su amor se sientan en cada rincón. Al tomar decisiones conscientes sobre los colores que eliges, estás colaborando con el plan divino para que tu casa sea un refugio de bendición y seguridad. Si has notado que tu hogar se siente cargado, pesado o que constantemente enfrentas dificultades económicas y conflictos familiares, tal vez sea momento de analizar si los colores que has elegido están contribuyendo a esa atmósfera negativa. Dios desea restaurar tu hogar y llenarlo de su luz. Así como en la creación separó la luz de las tinieblas para establecer el orden en el universo, Él puede traer claridad y paz a tu hogar si decides invitar su presencia a cada aspecto de tu vida, incluso en algo tan aparentemente sencillo como el color de tus paredes.
No permitas que los colores de tu casa se conviertan en una barrera para la bendición que Dios quiere derramar sobre ti y tu familia. Recuerda que tu hogar es un espacio sagrado, un lugar donde la presencia de Dios puede habitar y transformar cada aspecto de tu vida. Al elegir colores que reflejen luz, vida y esperanza, estarás cooperando con el plan divino para que tu casa sea un faro de bendición y prosperidad. La Biblia nos advierte que ciertas decisiones que parecen inofensivas pueden traer consecuencias espirituales serias. Lo que permitimos en nuestro entorno influye directamente en nuestra vida, incluso en aspectos que no siempre percibimos de inmediato. Así como Dios utilizó colores específicos para transmitir pureza, santidad y bendición, también existen colores que, según las Escrituras, están asociados con decadencia, ruina y pérdida. Estas advertencias no se refieren a simples preferencias estéticas, sino que revelan principios espirituales que debemos considerar para proteger nuestro hogar de influencias que puedan traer pobreza, escasez y dificultades. En la palabra de Dios, los símbolos visuales juegan un papel importante en la forma en que Él revela sus advertencias y enseñanzas. En Zacarías 6:2-3 se describen caballos de distintos colores que simbolizan juicios y eventos proféticos. Entre ellos se mencionan caballos negros, vinculados a la escasez y la ruina. Este color, utilizado en ese contexto como símbolo de adversidad, refleja cómo ciertos tonos pueden representar situaciones de pérdida y dificultades financieras. Si bien el color negro tiene su lugar en la creación de Dios, las Escrituras nos muestran que su carga simbólica puede asociarse a la opresión y la carencia cuando predomina de forma negativa en ciertos entornos. En Apocalipsis 6:5-6 se describe la aparición del tercer jinete montado sobre un caballo negro y portando una balanza en su mano. Este pasaje revela una escena de hambre y escasez, donde el precio de los alimentos se eleva drásticamente y la pobreza se extiende. El simbolismo es claro. El color negro en este contexto está relacionado con dificultades económicas y privación material. No se trata de una advertencia superficial, sino de una revelación espiritual que nos invita a reflexionar sobre las señales que ignoramos en nuestro entorno cotidiano. Si el negro simboliza ruina y carencia en un contexto profético, es prudente considerar cómo este simbolismo puede afectar el ambiente de nuestro hogar cuando se usa de forma dominante. El gris, un color que a menudo se percibe como neutral, también aparece en las Escrituras con connotaciones inquietantes. En Ezequiel 27 se describe la caída de Tiro, una ciudad que se había enriquecido enormemente gracias a su comercio. El versículo 32 menciona quién fue como Tiro, como la destruida en medio del mar. La escena que se describe está llena de tonos apagados y oscuros, representando la decadencia de una ciudad que, habiendo prosperado, terminó en ruina por alejarse de los caminos de Dios. Este pasaje revela que cuando se permite que la avaricia, el orgullo o la autosuficiencia predominen, la caída se manifiesta no solo en lo espiritual, sino también en lo material. En este contexto, los tonos grises reflejan una atmósfera de desesperanza donde la vida y la prosperidad se desvanecen. El color marrón, en ciertas representaciones bíblicas, también se asocia con la esterilidad y la falta de fruto. En Jeremías 17:6 se describe al hombre que confía en sí mismo en lugar de en Dios como un arbusto en el desierto, que no verá cuando llegue el bien. Habitará en la sequedad del desierto, en tierra de sal donde nadie habita. Esta imagen conecta directamente con la idea de aridez y escasez. Aunque el marrón puede representar la tierra en su estado natural,
Su relación simbólica con la desolación es significativa. Cuando este tono predomina en un ambiente sin equilibrio ni armonía, puede proyectar una sensación de estancamiento y falta de progreso. En las Escrituras los elementos visuales no son casuales. Dios utilizó con frecuencia colores y objetos específicos para advertir sobre peligros espirituales. En Levítico 13 se menciona que ciertas manchas en la piel debían ser examinadas por el sacerdote y si aparecían de color pálido o grisáceo, se consideraban una señal de impureza que podía aislar a la persona afectada. Aunque este pasaje se refiere a una condición física, su mensaje espiritual es claro. Ciertos signos visuales pueden advertirnos sobre influencias que no debemos ignorar. De la misma manera, los colores que impregnan nuestro entorno pueden tener un impacto más profundo de lo que imaginamos. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, cada detalle fue cuidadosamente diseñado para reflejar su gloria y su presencia. En Éxodo 26, uno se instruye que las cortinas del tabernáculo fueran de lino torcido, de color azul, púrpura y carmesí. Estos colores no solo eran estéticamente agradables, también representaban la santidad, la majestad y el sacrificio que acercaban al pueblo a Dios. Si el Señor fue tan intencional al establecer qué colores rodearían su presencia, no es difícil comprender que los colores que rodean nuestro hogar también pueden influir en el ambiente espiritual que creamos en él. La pobreza, más allá de un estado económico, puede ser también una condición espiritual que se manifiesta en desánimo, desorden y falta de visión. En Ageo 1:6 el Señor advierte: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Este versículo describe una vida marcada por el esfuerzo constante sin resultados. Una condición que puede vincularse con ambientes espiritualmente desequilibrados. Los colores que evocan tristeza, desgaste y pesadez pueden intensificar esa sensación de derrota y limitar la manifestación de la provisión divina en nuestro hogar. Las decisiones que tomamos respecto a nuestro entorno no solo afectan nuestro estado de ánimo, sino que también pueden influir en nuestras finanzas y en la estabilidad de nuestro hogar. La Biblia enseña que el enemigo busca robar, matar y destruir. Juan 10:10. Y uno de los medios que utiliza para debilitar nuestra fe es sembrar confusión y desaliento en nuestro entorno. Cuando los colores que predominan en nuestra casa transmiten una sensación de pesadez, abandono o desorden, es posible que sin darnos cuenta estemos permitiendo que estas influencias negativas se arraiguen en nuestras vidas. En 2 Crónicas 29:3 se relata cómo el rey Ezequías restauró el templo del Señor después de años de descuido y abandono. Lo primero que hizo fue abrir las puertas del templo y limpiarlo de todo lo que lo contaminaba. Esta acción simboliza la importancia de reconocer aquellos elementos en nuestro entorno que están bloqueando la presencia de Dios. Así como Ezequías entendió que la restauración espiritual requería un cambio físico en el templo, nosotros también debemos evaluar qué aspectos de nuestro hogar pueden estar obstaculizando la bendición divina. Los colores que elijas para tu casa pueden ser una herramienta poderosa para alinear tu entorno con los principios de Dios. No se trata de superstición ni de reglas rígidas, sino de reconocer que los símbolos tienen un peso espiritual que influye en nuestras vidas. Dios desea que tu hogar sea un lugar donde su paz y su provisión se manifiesten plenamente. Y esto comienza con decisiones conscientes que reflejen su luz y su verdad.
Al examinar tu entorno con esta perspectiva, podrás identificar qué cambios son necesarios para transformar tu hogar en un espacio de bendición, seguridad y prosperidad. La palabra de Dios revela que ciertos elementos visuales están estrechamente ligados a simbolismos espirituales que no deben pasarse por alto. En toda la Escritura, el Señor utilizó imágenes, colores y signos para advertir, guiar y corregir a su pueblo. Al igual que algunos colores están asociados con bendición y prosperidad, otros están relacionados con muerte, oscuridad y destrucción. Cuando estos tonos se manifiestan de forma predominante en el hogar, pueden influir negativamente en el ambiente espiritual de la casa, afectando la paz, la estabilidad emocional e incluso la protección divina sobre quienes habitan en ella. En el libro de Éxodo, cuando Dios envió la plaga de tinieblas sobre Egipto, se describió como una oscuridad densa que se podía palpar. Éxodo 10, 21, 22. Este evento no fue solo una manifestación física, sino que representó una atmósfera espiritual pesada que paralizó a la nación. Aquella oscuridad era un símbolo de juicio y desesperanza que privó a los egipcios de toda claridad y dirección. Esta imagen revela que los tonos sombríos, cuando dominan un espacio, pueden contribuir a generar un entorno opresivo, limitando la paz y el equilibrio emocional. En un hogar donde predominan colores oscuros como el negro, el gris profundo o tonos azulados extremadamente fríos, es posible que se esté fortaleciendo sin intención consciente una sensación de agobio y estancamiento. El libro de Job describe también la oscuridad como símbolo de aflicción y derrota. En Job 10, 21 a 22, él se refiere a la región de las sombras como tierra de lobreguez, como las mismas tinieblas, tierra de sombra, de muerte. Esta expresión revela cómo la falta de luz está relacionada con la angustia del alma y la sensación de pérdida. El enemigo ha utilizado siempre la simbología del color para promover ambientes espirituales opresivos, porque sabe que el entorno en el que vivimos influye en nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Cuando los colores que predominan en el hogar evocan ambientes sombríos o tristes, esa atmósfera puede afectar el ánimo, la convivencia familiar y la capacidad de encontrar dirección en momentos de incertidumbre. En Isaías 62 se advierte que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Esta promesa enfatiza que la luz de Dios es necesaria para disipar las influencias espirituales que intentan establecerse en nuestro entorno. El enemigo busca rodear la vida de las personas con ambientes visualmente pesados, donde el desánimo y la confusión se arraigan fácilmente. Los hogares que adoptan una estética dominada por colores oscuros, sin elementos que transmitan vida, pueden convertirse en espacios donde la desesperanza se fortalezca. En las visiones proféticas que Dios reveló a sus siervos, las tinieblas siempre fueron señal de distanciamiento de la presencia divina. En Amós 5:20 se describe el día del Señor como un día de tinieblas y no de luz, sombrío y sin resplandor. Este lenguaje enfatiza que cuando la oscuridad domina, se pierde la claridad espiritual, dificultando la capacidad de discernir el camino correcto. Del mismo modo, en un hogar donde los colores oscuros o sombríos se imponen sin equilibrio, el ambiente puede volverse tenso, pesado y propenso a conflicto. La Biblia revela que la presencia de Dios se asocia siempre con la luz y el resplandor. En el 1 Juan 1:5 se declara: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Esta afirmación establece un principio espiritual clave. Donde hay luz, hay vida, paz y claridad.
En el Salmo 27 uno se proclama que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esta conexión entre la luz y la protección divina muestra que permitir que nuestro entorno esté impregnado de tonos lúgubres puede simbolizar una desconexión con la paz que Dios desea establecer en el hogar. La vestimenta del sumo sacerdote, diseñada bajo la instrucción directa de Dios, es otro ejemplo del significado espiritual de los colores. En Éxodo 28:36 se menciona que la lámina de oro puro que llevaba en la frente tenía grabada la inscripción Santidad a Jehová. Cada color que formaba parte de esas vestiduras fue elegido para reflejar gloria, honra y pureza. La ausencia de tonos sombríos en las prendas sagradas revela que Dios siempre ha querido que su presencia sea representada por la claridad, la luz y la pureza. En Eclesiastés 9:8 se nos instruye: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esta enseñanza va más allá de la ropa física y nos invita a rodearnos de elementos que transmitan limpieza, frescura y bienestar. Los colores claros reflejan no solo pureza, sino también una atmósfera de paz y bendición que puede transformar el ambiente de un hogar. En el Evangelio de Marcos, durante la transfiguración de Jesús, se describe cómo sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Marcos 9:3. Esta manifestación gloriosa revela que la luz y la claridad son símbolos inequívocos de la presencia divina. Cuando los tonos claros dominan un espacio, reflejan un ambiente donde la gracia de Dios puede fluir libremente, promoviendo paz y prosperidad. El enemigo siempre ha intentado imitar y distorsionar los principios espirituales establecidos por Dios. En lugares donde el dolor, el luto o la desesperanza se afianzan, los tonos sombríos suelen ocupar un lugar predominante. En Lamentaciones 3:6, el profeta Jeremías describe su estado de angustia diciendo: me hizo habitar en oscuridad como los ya muertos. Este lenguaje revela cómo la oscuridad puede ser vista como un símbolo de derrota y pérdida de esperanza. En el libro de Éxodo, cuando el Señor estableció el diseño del tabernáculo, se aseguraron fuentes de luz permanente para que la oscuridad no se estableciera en el lugar donde Él manifestaría su presencia. El candelabro de oro descrito en Éxodo 25:31-40 debía arder constantemente para simbolizar que la luz de Dios no se apaga. Esta instrucción revela la importancia de evitar que ambientes oscuros o pesados se arraiguen en los espacios que deberían reflejar la presencia del Señor. Dios desea que los hogares de su pueblo sean lugares donde la paz, el gozo y la prosperidad florezcan. En Isaías 32:18 se declara: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y lugares de reposo. Esta promesa muestra que el entorno que creamos influye directamente en el bienestar espiritual y emocional de nuestra familia. Cuando el hogar se rodea de elementos que transmiten desesperanza, se dificulta que la atmósfera espiritual sea propicia para que la bendición divina se establezca con plenitud. El enemigo busca infiltrarse sutilmente en áreas que parecen irrelevantes, pero que en realidad tienen un efecto profundo en nuestra vida espiritual. Así como Dios dio instrucciones claras para que el tabernáculo reflejara su gloria, también es importante que nuestro hogar sea un lugar que invite su presencia. Al evitar que los colores que simbolizan desesperanza, muerte o destrucción dominen nuestro entorno, estamos contribuyendo a que nuestra casa sea un refugio de paz, prosperidad y dirección divina. La palabra de Dios revela
que los elementos que conforman nuestro entorno no solo impactan lo que percibimos visualmente, sino que también pueden influir en el bienestar espiritual y emocional de quienes habitan en él, así como ciertos colores están vinculados a la oscuridad, la confusión y el desánimo. Otros transmiten luz, paz y prosperidad. La Biblia nos muestra que Dios ha utilizado colores específicos para manifestar su gloria, su favor y su bendición, revelando que las tonalidades que nos rodean no son meramente decorativas, sino que pueden tener un significado espiritual profundo que afecta el ambiente en el que vivimos. En las instrucciones que Dios dio para la construcción del tabernáculo, se destacaron tonos que evocaban la presencia divina y la abundancia espiritual. En Éxodo 26:31 se menciona que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo debía ser confeccionado con hilos de azul, púrpura y carmesí, colores que representaban la majestuosidad, el poder y la gracia del Señor. Este diseño no fue casual, sino que reflejaba el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, en un entorno que irradiara su gloria. El azul, relacionado con el cielo y la presencia celestial, simbolizaba la conexión directa con lo divino. El púrpura, símbolo de realeza y autoridad, recordaba que el Señor es el Rey soberano que provee para sus hijos. El carmesí, con su vibrante intensidad, hablaba del sacrificio y la redención que traen vida y restauración. Estos colores no solo adornaban el tabernáculo, sino que también establecían una atmósfera espiritual que anunciaba bendición, protección y prosperidad para el pueblo de Dios. Las Escrituras destacan que los tonos dorados también están estrechamente vinculados con la manifestación de la presencia divina. En Apocalipsis 21:18 se describe la Nueva Jerusalén diciendo: la ciudad estaba hecha de oro puro, semejante al vidrio limpio. Esta imagen no solo refleja la riqueza del cielo, sino que también revela que los tonos dorados simbolizan pureza, gloria y abundancia. Cuando el oro se menciona en la palabra de Dios, está asociado a la plenitud espiritual y material que proviene de vivir conforme a los caminos del Señor. No es casualidad que este color haya sido utilizado en el diseño del candelabro del tabernáculo, en las vestiduras del sumo sacerdote y en los utensilios sagrados que representaban la provisión divina y la comunión con Dios. El color blanco, mencionado en múltiples pasajes bíblicos, es otro símbolo poderoso de pureza, renovación y bendición. En Apocalipsis 7:14 se describe a una multitud vestida con túnicas blancas, quienes han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este simbolismo revela que el blanco está asociado con una limpieza espiritual que restaura la paz interior y permite que la gracia de Dios se manifieste plenamente. Cuando este color predomina en un hogar, evoca una sensación de frescura y bienestar que contribuye a que el ambiente esté lleno de armonía y equilibrio. El blanco representa la presencia de Dios que disipa las tinieblas y establece un entorno propicio para que la bendición florezca. El verde, por su estrecha relación con la vida, la fertilidad y el crecimiento, es otro color que refleja el favor divino en el entorno. En Salmos 23:2 se menciona que el Señor me hará descansar en verdes pastos, una imagen que simboliza descanso, provisión y cuidado espiritual. Este color, vinculado a la creación misma, proyecta un mensaje de esperanza y restauración que fortalece el ánimo y renueva el espíritu. El verde recuerda que Dios es quien sustenta y provee para sus hijos, asegurando que quienes confían en Él nunca estarán desamparados.
El rojo, utilizado en las Escrituras para representar la protección y la salvación. También revela su conexión con la bendición cuando se entiende desde una perspectiva espiritual. En Éxodo 12:7 se ordenó que la sangre del Cordero Pascual fuera aplicada en los dinteles de las puertas como señal de protección para el pueblo de Israel. Este acto simbolizó la cobertura del poder divino que preservó a los hogares del juicio que cayó sobre Egipto. Desde entonces, el rojo ha sido un símbolo de la victoria que Dios otorga a quienes permanecen bajo su protección. Este color, cuando se incorpora con equilibrio en el entorno, puede transmitir fortaleza, determinación y confianza en que la presencia de Dios guarda y sostiene el hogar. La Biblia destaca que el color azul es una manifestación de conexión directa con la gloria del Señor. En Números 15, 38 a 39, We stood beneath the streetlight, shadows dancing on the stone. Two hearts a little broken, trying not to feel alone. Your voice was like a memory I thought I'd left behind, soft as fading echoes drifting slowly through my mind. But something in your quiet smile pulled every truth to light, a spark I haven't felt in a long. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up.
but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no
breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Dios instruyó al pueblo de Israel que añadieran un cordón azul a los bordes de sus vestiduras como recordatorio constante de sus mandamientos. Este detalle, aparentemente sencillo, tenía el propósito de mantener viva la conciencia de que la obediencia a Dios trae bendición, seguridad y prosperidad. El azul se asocia con el cielo abierto, con la revelación de la voluntad divina y con la guía que solo el Señor puede proporcionar. En un hogar donde este color predomina, se fortalece un ambiente de serenidad y confianza en que Dios dirige cada paso de quienes habitan en él. El color amarillo, vinculado a la luz del sol y al gozo que proviene del Señor, también es destacado en la Escritura como un símbolo de esperanza y renovación. En el Salmo 19:1 se declara: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Esta referencia a la majestuosidad del cielo resplandeciente revela que los tonos cálidos que evocan la luz del día están conectados con la manifestación de la gloria divina. Cuando este color se incorpora sabiamente en el hogar, puede generar un ambiente que estimula la alegría, la creatividad y la sensación de bienestar emocional. Las decisiones que tomamos respecto a los colores que predominan en nuestro entorno reflejan el tipo de ambiente espiritual que estamos construyendo en nuestro hogar. Dios desea que nuestras casas sean lugares donde su presencia se manifieste con libertad, donde la paz, la prosperidad y la seguridad se establezcan firmemente. Los tonos que evocan vida, claridad y pureza no solo contribuyen a que el hogar sea un refugio de paz, sino que también invitan la bendición divina sobre cada aspecto de la vida familiar. La Biblia revela que los elementos que rodean nuestro entorno tienen un impacto directo en nuestra relación con Dios y en nuestra experiencia diaria. En Deuteronomio 6:9 se instruyó al pueblo de Israel que escribieran las palabras en los postes de sus casas y en sus puertas, como una forma de que la verdad divina llenara cada rincón del hogar. Este mandato demuestra que Dios desea que los espacios que habitamos estén impregnados de elementos que reflejen su carácter, su verdad y su bendición. Así como la palabra debía estar presente en las puertas y muros del hogar, también los colores que nos rodean pueden contribuir a que la presencia del Señor se fortalezca en nuestra casa. Dios es un Dios de orden, de armonía y de paz, y desea que nuestros hogares reflejen esas mismas cualidades. Al elegir colores que evocan luz, esperanza y vida, estamos colaborando con su propósito de que nuestra casa sea un lugar donde su favor se manifieste plenamente. Un hogar que refleja estos principios se convierte en un refugio donde el alma encuentra descanso, el espíritu se fortalece
y la provisión fluye de acuerdo con el plan divino. La manera en que organizamos y decoramos nuestro hogar refleja más que simples decisiones estéticas. A lo largo de la Biblia, Dios revela que el entorno físico influye directamente en el bienestar espiritual de las personas. No es casualidad que en múltiples ocasiones las Escrituras adviertan sobre el peligro del desorden, la confusión y la negligencia en los espacios que habitamos. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, lo que nos revela que la armonía en el hogar es una manifestación del orden divino que Él desea establecer en la vida de sus hijos. Desde tiempos antiguos el pueblo de Dios fue instruido a mantener sus hogares como lugares limpios, organizados y consagrados para la presencia del Señor. En Deuteronomio 23:14 se explica que el Señor caminaba en medio del campamento de su pueblo para librarlos de sus enemigos y para manifestar su gloria, por lo que les ordenó que todo debía mantenerse limpio y en orden, para que Él no se apartara de ellos. Este principio espiritual revela que el desorden no es simplemente una cuestión física, sino que puede reflejar una realidad espiritual que afecta la atmósfera del hogar. Un ambiente caótico, marcado por la acumulación excesiva, el descuido y la falta de armonía, puede dar lugar a sentimientos de opresión, pesadez e incluso estancamiento emocional y financiero. La palabra de Dios muestra que el enemigo siempre ha intentado sembrar confusión y desorden como una forma de debilitar el bienestar del pueblo de Dios. En Génesis 1:2 se describe cómo la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, revelando que el caos y la oscuridad dominaban antes de que el Señor trajera orden y luz. Fue entonces cuando Dios, con su palabra, estableció el equilibrio en la creación, separando las aguas, delimitando los cielos y la tierra, y trayendo vida a través del orden perfecto que Él mismo diseñó. Este relato revela que donde hay desorden y confusión, la plenitud de la presencia de Dios se ve opacada, mientras que donde se establece el orden, su paz y su provisión fluyen de manera natural. El desorden visual, que se manifiesta a través del exceso de objetos, colores saturados y elementos acumulados sin propósito, puede crear un ambiente espiritual pesado que obstaculiza la claridad mental y emocional. En Eclesiastés 3:1 se afirma que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Una enseñanza que revela que Dios estableció equilibrio y propósito en todas las cosas. Cuando este principio se ignora y se permite que el hogar se convierta en un espacio caótico, la sensación de agobio y ansiedad se fortalece. El desorden constante en el hogar puede dar paso a distracciones, conflictos familiares e incluso dificultades económicas, ya que la falta de control sobre el entorno refleja un desequilibrio que puede extenderse a otras áreas de la vida. En Proverbios 24, 30 a 31 se describe la casa de un hombre perezoso como un lugar invadido por espinos, con muros derribados y completamente descuidado. Esta escena no solo habla del deterioro físico, sino que también representa la condición espiritual de una persona que ha permitido que el desorden y la negligencia tomen el control de su vida. Un hogar donde reina el caos puede convertirse en un espacio vulnerable a influencias negativas que debilitan la paz y limitan la bendición que Dios desea manifestar en ese lugar. La Biblia también revela que el enemigo busca ocultarse en espacios donde reina la confusión y el caos. En Lucas 11, 24 a 25, Jesús explicó que cuando un espíritu inmundo es expulsado, busca regresar al lugar del que salió. Y si lo encuentra barrido, adornado, pero vacío,
volverá con otros aún peores. Esta enseñanza revela que no basta con limpiar o embellecer un espacio físico. Es necesario que la presencia de Dios habite en él para que su paz se establezca con firmeza. Un hogar donde el orden y la armonía prevalecen se convierte en un lugar donde la presencia del Señor trae seguridad y provisión. En la construcción del templo de Salomón se destacó el principio de que cada elemento debía colocarse cuidadosamente en su lugar, siguiendo el diseño que Dios había establecido. En el primer Rey 6:7 se detalla que durante la edificación del templo no se oyeron martillos ni herramientas de hierro, ya que cada pieza había sido preparada previamente para encajar en su sitio de forma precisa. Este nivel de perfección y cuidado revela que el orden en el entorno es una manifestación directa de la gloria de Dios. Cuando un hogar refleja este principio, se convierte en un espacio donde la paz y la bendición fluyen con libertad. El libro de Proverbios enfatiza que el desorden y la negligencia están directamente vinculados con la pobreza y el fracaso. En Proverbios 10:4 se advierte que la mano negligente empobrece, mientras que en Proverbios 21:5 se afirma que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Esta enseñanza revela que el cuidado y la organización del entorno no solo contribuyen a la paz espiritual, sino que también influyen en la prosperidad material. Un hogar que se mantiene en orden refleja la actitud de una persona que está preparada para recibir la provisión divina y para administrar con sabiduría los recursos que Dios pone en sus manos. En el libro de Esdras se relata cómo, después del exilio, el pueblo de Israel fue llamado a reconstruir el templo del Señor. En Esdras 3:10 se describe que cuando los constructores colocaron los cimientos del templo, los sacerdotes se vistieron con ropas blancas y alabaron a Dios con cánticos de gratitud. Este detalle revela que el acto de organizar, limpiar y restaurar el lugar donde se manifestaría la presencia de Dios fue acompañado por una actitud de alabanza y consagración. De la misma manera, cuando se decide establecer orden en el hogar, se está preparando ese espacio para que la paz de Dios se fortalezca en cada área de la vida familiar. El enemigo intenta sembrar distracción y ansiedad utilizando el desorden como una herramienta para desviar la atención de lo que es realmente importante. En Lucas 10:40 se relata cómo Marta, abrumada por los quehaceres del hogar, se distrajo al punto de perder de vista la presencia de Jesús en su casa. Su preocupación por el entorno físico la llevó a sentirse inquieta y agobiada, olvidando que lo más valioso era dedicar tiempo a escuchar al Maestro. Este relato revela que cuando el desorden y las distracciones se apoderan del entorno, se corre el riesgo de perder la conexión con la paz que solo Cristo puede ofrecer. Dios desea que cada hogar sea un lugar donde su presencia pueda manifestarse con libertad, donde la armonía, el descanso y la seguridad se fortalezcan. Al establecer un ambiente de orden y limpieza, se crea un espacio propicio para que el Espíritu Santo traiga dirección y restauración. En Isaías 32:18 se declara que mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esta promesa revela que la paz en el hogar no es producto del azar, sino el resultado de permitir que Dios establezca su orden en cada aspecto de la vida. El Señor nos llama a reconocer que cada decisión que tomamos en relación con nuestro entorno tiene un impacto espiritual significativo. Un hogar donde el desorden, los colores sombríos y la confusión dominan puede convertirse en un espacio vulnerable a la pobreza, el desánimo y la falta de dirección. Sin embargo,
Cuando se elige mantener un entorno ordenado, limpio y lleno de luz, se está declarando que ese lugar está consagrado para que la bendición de Dios se establezca con poder. La atmósfera espiritual del hogar es un reflejo del orden divino que el Señor desea manifestar en la vida de cada persona que confía en Él. La Biblia revela que el hogar es más que un simple lugar físico. Es un espacio que puede ser consagrado para que la presencia de Dios habite en él, trayendo paz, protección y provisión. A lo largo de las Escrituras se menciona la importancia de dedicar los lugares que habitamos como una expresión de nuestra dependencia del Señor. En Josué 24:15, Josué proclamó: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una declaración que no solo refleja un compromiso espiritual, sino también el reconocimiento de que el hogar debe estar bajo la dirección y el cuidado de Dios. Cuando se descuida este principio y no se invita a la presencia del Señor a nuestro entorno, el hogar puede volverse vulnerable a influencias que provocan conflictos, escasez y estancamiento espiritual. La consagración del hogar es un acto espiritual poderoso que reconoce que Dios es la fuente de toda protección y provisión. En 2 Crónicas 7:15-16, el Señor declaró: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Esta promesa fue dada en el contexto de la dedicación del templo de Salomón, pero el principio se extiende a cualquier espacio donde se busque que la presencia de Dios habite. Cuando se consagra el hogar, se está declarando que ese lugar es un refugio espiritual, donde el enemigo no tiene autoridad, permitiendo que la paz y la prosperidad fluyan conforme al plan divino. Las Escrituras también enseñan que la oración y la proclamación de la palabra de Dios son herramientas fundamentales para invitar su presencia al hogar. En Deuteronomio 6:6-9 se instruye al pueblo de Israel que graben las palabras del Señor en su corazón y que las enseñen a sus hijos, hablándolas en casa, al andar por el camino y al acostarse. Además, se les ordenó que escribieran esas palabras en los postes de sus puertas y en sus portales, como un recordatorio visible de que su hogar estaba consagrado a Dios. Este acto reveló que el entorno físico del hogar debía estar impregnado con la verdad divina para que la bendición del Señor se estableciera en cada aspecto de la vida familiar. La Biblia también muestra que la adoración es una forma poderosa de consagrar el hogar. En 2 Samuel 6 se relata cómo David llevó el arca del pacto a Jerusalén, acompañándola con cantos, alabanza y expresiones de gozo. Al llegar el arca a la casa de Obed-Edom, la bendición de Dios se manifestó de tal forma que su familia prosperó en gran manera. Este relato revela que cuando un hogar es consagrado a través de la alabanza y la adoración, la presencia de Dios transforma ese espacio en un lugar de seguridad y abundancia. La adoración no solo llena el hogar de la presencia del Señor, sino que también rompe las influencias espirituales que intentan sembrar temor, conflicto o escasez. La limpieza espiritual del hogar es otro principio que la palabra de Dios enfatiza como parte del proceso de consagración. En 2 Reyes 23 se describe cómo el rey Josías ordenó la limpieza del templo de toda forma de idolatría y objetos que habían contaminado el lugar santo. Este acto no fue solo una medida simbólica, sino una restauración espiritual que devolvió al pueblo la comunión con Dios. Del mismo modo,
es importante evaluar qué elementos hay en el hogar que puedan estar afectando negativamente el ambiente espiritual. Objetos que simbolizan prácticas ocultistas, imágenes que evocan miedo o desesperanza, e incluso elementos decorativos que transmiten un mensaje contrario a los principios de Dios pueden influir en el bienestar espiritual del hogar. Al remover esos elementos y declarar la autoridad de Cristo en cada habitación, se está preparando el ambiente para que la presencia de Dios reine con poder. El uso de la palabra de Dios como una proclamación activa es una herramienta esencial para bendecir el hogar. En Hebreos 4:12 se describe que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto revela que declarar las promesas del Señor en cada habitación, en las entradas del hogar y en los espacios donde la familia se reúne, es una forma efectiva de establecer su autoridad sobre ese lugar. En Proverbios 18:21 se afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua, destacando que nuestras palabras tienen un impacto directo en el ambiente espiritual del hogar. Proclamar bendición, paz y provisión sobre el hogar activa el poder de Dios para que su favor se manifieste en cada aspecto de la vida familiar. La hospitalidad es otro principio espiritual que fortalece la atmósfera del hogar como un espacio bendecido. En Hebreos 13:12 nos recuerda que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles cuando abrieron sus puertas para recibir a otros. Este acto revela que un hogar que practica la hospitalidad se convierte en un canal de bendición, donde el amor, la generosidad y el cuidado por los demás invitan la presencia de Dios. Cuando se abren las puertas del hogar para ofrecer apoyo, consuelo o compartir el amor de Cristo, se fortalece el ambiente espiritual del lugar, permitiendo que el Señor manifieste su provisión y su gracia en cada área de la vida familiar. La unidad familiar es otro aspecto que influye profundamente en la condición espiritual del hogar. En Mateo 18, 19, 20, Jesús enseñó que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este principio revela que la armonía familiar fortalece la presencia de Dios en el hogar. Cuando se promueve el perdón, la comunicación sincera y el respeto mutuo, se construye un ambiente propicio para que el Señor bendiga ese espacio con paz y prosperidad. Por el contrario, cuando el conflicto, la ira y la falta de reconciliación dominan el ambiente, se debilita la capacidad del hogar para recibir la plenitud de la bendición divina. Las Escrituras también enseñan que la gratitud es clave para mantener un hogar consagrado. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo es una actitud espiritual, sino una herramienta poderosa que transforma el ambiente del hogar. Un corazón agradecido reconoce la provisión de Dios en cada aspecto de la vida, lo que fortalece la fe y abre la puerta para que el Señor siga manifestando su gracia. Al expresar gratitud por el hogar, por cada miembro de la familia y por las bendiciones recibidas, se está declarando que ese lugar está bajo el cuidado divino. La consagración del hogar no es un acto aislado, sino un compromiso constante de vivir conforme a los principios de Dios. En Josué 1:8 se ordena que el libro de la ley no se aparte de tu boca. Antes medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este principio revela que la prosperidad del hogar no depende únicamente de esfuerzos y apuros humanos, sino de una vida fundamentada en la obediencia a la palabra de Dios. Cuando se permite que la verdad divina guíe las decisiones diarias, el hogar se convierte en un espacio donde la paz, la provisión y la bendición se establecen de forma permanente. Dios desea que cada hogar sea un reflejo de su amor y su cuidado. Al consagrar el espacio físico a través de la oración, la proclamación de su palabra y la práctica de principios espirituales, se crea un ambiente donde el enemigo no tiene autoridad y donde la presencia del Señor trae dirección, fortaleza y prosperidad. Esta es la voluntad de Dios para sus hijos, que cada hogar sea un lugar donde se manifieste su gloria y su poder de manera constante. La palabra de Dios revela que el entorno en el que vivimos no es un aspecto menor o insignificante, sino un reflejo de nuestra vida espiritual y de la condición de nuestro corazón. Cada decisión que tomamos en relación con nuestro hogar, los colores que elegimos, el orden que mantenemos y la atmósfera que cultivamos, se convierte en un testimonio silencioso de los valores que guían nuestra vida. Dios diseñó cada aspecto de la creación con un propósito específico. Y al comprender esto podemos ver que incluso los detalles aparentemente insignificantes como los colores que nos rodean tienen un impacto en nuestra paz, bienestar y prosperidad. El enemigo ha utilizado desde tiempos antiguos estrategias sutiles para infiltrarse en áreas que las personas suelen considerar inofensivas. Mientras que muchos se enfocan únicamente en los grandes pecados visibles, las influencias espirituales que se filtran en lo cotidiano a menudo pasan desapercibidas. El entorno que nos rodea puede convertirse en un canal que fortalezca la presencia de Dios o en una vía que permita que la confusión, la opresión y el desánimo se instalen silenciosamente en nuestras vidas. El enemigo no necesita grandes manifestaciones para provocar desorden. Basta con que logre sembrar semillas de distracción, inquietud o pesadez en los lugares que deberían ser refugios de paz y bendición. El hogar es el lugar donde encontramos descanso, donde nuestra mente se relaja y nuestro espíritu se renueva. Sin embargo, cuando el entorno está saturado de elementos que perturban la paz, ese descanso se ve amenazado. Colores que transmiten opresión, desorden que genera agobio y objetos que simbolizan negatividad pueden debilitar la atmósfera espiritual del hogar sin que sus habitantes lo perciban claramente. La Biblia nos revela que el enemigo se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Lo que significa que muchas veces sus estrategias no son evidentes. Cuando permitimos que nuestro entorno esté marcado por elementos que contradicen los principios de paz y armonía que Dios estableció, abrimos inadvertidamente una puerta que afecta nuestra vida emocional, financiera y espiritual. El poder espiritual que habita en el hogar no se limita solo a quienes lo habitan, sino que puede influir en quienes nos visitan e incluso en las generaciones futuras. En Éxodo 25, Dios advierte que la iniquidad de los padres puede afectar a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero también promete que su misericordia alcanza a millares de generaciones de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Esta enseñanza revela que cada decisión que tomamos en nuestro hogar tiene un impacto que trasciende nuestro presente. El ambiente espiritual que cultivamos hoy puede marcar el destino de nuestra familia en los años venideros. El enemigo busca infiltrarse especialmente en los hogares porque sabe que es allí donde se construyen los cimientos de la fe, la unidad y el propósito divino. Cuando el hogar está lleno de paz, orden y bendición,
se convierte en un lugar donde los hijos crecen con confianza, los matrimonios se fortalecen y la fe se desarrolla de forma natural. Pero cuando el ambiente está cargado de tensión, desesperanza o caos visual, se crea un entorno donde las relaciones se deterioran, la ansiedad se fortalece y la presencia de Dios se ve opacada. El enemigo comprende que si logra debilitar el entorno del hogar, puede afectar todas las áreas de la vida de una persona. La Biblia nos muestra que el pueblo de Dios fue instruido repetidamente a establecer principios de protección sobre sus hogares. En Éxodo 12:7 se les ordenó marcar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero para que el destructor no entrara en sus casas durante la última plaga en Egipto. Este acto no solo fue un símbolo de redención, sino una declaración espiritual de que sus hogares estaban bajo el amparo de Dios. En la actualidad, no necesitamos pintar nuestras puertas con sangre física, pero sí estamos llamados a establecer principios de protección espiritual que aseguren que nuestro hogar sea un espacio donde el enemigo no tenga poder. Esto incluye no solo la oración y la consagración del hogar, sino también la elección consciente de elementos que promuevan paz, luz y armonía. El entorno que nos rodea puede convertirse en una extensión de nuestra vida interior. Cuando el corazón está en paz, esa paz se proyecta en el ambiente del hogar. Pero cuando hay inquietud, ansiedad o temor, esos sentimientos se reflejan en la forma en que organizamos nuestro entorno. Un hogar saturado de colores oscuros, desorden visual y elementos que evocan desesperanza puede estar manifestando una realidad espiritual interna que necesita ser transformada. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta enseñanza revela que lo que se cultiva en el interior termina manifestándose en el exterior. Si permitimos que la paz de Dios gobierne nuestro corazón, esa paz se reflejará en el hogar, creando un entorno donde su presencia pueda manifestarse plenamente. El enemigo busca que las personas pasen por alto estas verdades espirituales, promoviendo la idea de que los colores, el orden o la decoración del hogar son aspectos triviales, sin consecuencias reales. Pero las Escrituras revelan que Dios, en su sabiduría, diseñó un universo donde cada detalle tiene un propósito. En Isaías 45:18 se afirma que Dios no creó la tierra para que estuviese vacía, sino que la formó para ser habitada. Esto revela que todo en la creación fue diseñado para reflejar el orden, la armonía y la plenitud que provienen de su presencia. Al ignorar estos principios y permitir que elementos visuales cargados de simbolismo negativo saturen nuestro entorno, estamos debilitando la atmósfera espiritual que Dios desea establecer en nuestro hogar. La bendición que Dios quiere derramar sobre cada hogar depende de la disposición del corazón para seguir sus principios. En Malaquías 3:10 se promete que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde para aquellos que honran sus mandamientos. Esta promesa revela que la prosperidad divina no es resultado del azar, sino del compromiso deliberado de vivir conforme a su voluntad. Al aplicar este principio en nuestro hogar, reconociendo que incluso los detalles más simples pueden influir en el ambiente espiritual, estamos permitiendo que la plenitud de su gracia y su provisión se manifieste en nuestra vida. Dios desea que cada hogar sea un lugar donde su luz resplandezca con poder. En Mateo 5:14 Jesús declaró: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta afirmación revela
que el testimonio de un hogar lleno de paz, bendición y prosperidad es una poderosa evidencia del amor y la fidelidad de Dios. Cuando un hogar refleja orden, armonía y una atmósfera de gratitud, se convierte en un faro espiritual que impacta a quienes lo rodean, atrayendo a otros hacia la verdad del Evangelio. El Señor llama a cada persona a evaluar con sinceridad el ambiente que ha permitido que se forme en su hogar. Si el desorden, los colores que evocan opresión o los elementos que simbolizan desesperanza han dominado el espacio familiar. Hoy es el momento de tomar autoridad espiritual y decidir que ese lugar será transformado en un refugio de paz y bendición. En Santiago 4:7 se nos instruye: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta enseñanza revela que cuando decidimos entregar nuestro hogar a Dios y aplicar sus principios, toda influencia que intenta debilitar la paz y la estabilidad familiar pierde poder. Dios no solo desea que nuestro hogar sea un lugar físico de descanso, sino un espacio espiritual donde su presencia sea tangible. Cuando se permite que el orden, la paz y la luz se establezcan en cada rincón del hogar, se está construyendo un refugio donde la provisión divina, la restauración familiar y la dirección espiritual se fortalecen cada día. Esta es su promesa para quienes deciden consagrar su hogar, confiando en que Él es fiel para proteger, proveer y bendecir abundantemente a todos los que le invitan a ser el centro de sus vidas.